Ok. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a continuar con la sesión de... vamos a continuar con la continuación de la sesión anterior. La sesión anterior vimos algunos algoritmos sobre árboles, DFS y BFS específicamente. Hoy día vamos a hacer la extensión de esos mismos algoritmos, pero para grafos generales. Para quien es nuevo, toda la información de las anteriores sesiones que hemos estado llevando, que son estos, está en el canal de TechTrack. ¿Okay? Ahí pueden buscar la información que hemos estado compartiendo y también el link a los videos de las sesiones anteriores. ¿Ok? Muy bien. Ok, ¿qué más? A ver... Ok. Ok. La semana pasada vimos esta lección. BFS y DFS. Acá está. Hicimos dos implementaciones sobre un árbol lenario, ¿no? Y hicimos el análisis asintótico de estas soluciones. ¿Ya? Entonces, tenemos esto, DFS, en español es búsqueda en profundidad, BFS, búsqueda en anchura, ¿no? Son algoritmos súper conocidos en el mundo de grafos sobre todo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Vamos a extender estos dos algoritmos para grafos generales y vamos a resolver un problema de la plataforma HackerCode, ¿ya? También es un problema clásico que viene en muchas entrevistas de trabajo, ¿ya? Que utiliza este tipo de conceptos. Ok, entonces, a ver, déjenme crear la sección de grafos. Okay. Ya no voy a utilizar un árbol, sino voy a utilizar el concepto de grafos. Ok, entonces, lo que tengo aquí es una representación de aeropuertos y rutas entre aeropuertos, ¿no? ¿Ya? Si yo lo dibujo, a ver, voy a dibujar ese grafo. Ok. Entonces, lo que tengo son 4 nodos, A, B, C y D. Y entre esos nodos existen conexiones, o las rutas, A a B, B a C, C a D, D. Luego A a C, ya, A a D, y C hacia A. Ok, ¿cuál es la diferencia entonces con el problema de la semana pasada? ¿No? Esto ya es un grafo, como ven, ¿ya? La diferencia respecto al tree, básicamente el tree no tiene ciclos, ¿no? Es una especificación de una estructura de datos llamada grafo.
acá ya encuentro un ciclo. Y además este grafo es un tipo de grafo especial. Se les llaman grafos dirigidos. Porque cada una de estas conexiones aquí, lo que representan son conexiones dirigidas de un punto hacia otro. Son rutas en este caso, ¿no? Es decir, solo puedo ir de A hacia C por este camino. Y hay otro camino de C hacia A, que es este otro. ¿Correcto? Entonces, estoy frente a ese problema, ¿ya? Y quiero resolver los mismos problemas de la semana pasada. Quiero recorrer este grafo, ¿ya? Para recorrer este grafo tengo dos algoritmos, ¿no? BFS y DFS, Breadth First Search y Depth First Search, ¿no? Búsqueda en profundidad y búsqueda en anchura. Ahora, yo podría utilizar la misma estrategia, ¿ya? De hecho, voy a borrar todo esto, ¿ya? Para empezar de cero. ¿Ya? Lo primero que tengo que pensar, DFS. Lo primero que tengo que pensar sobre esta estructura es cómo modelar el problema, cómo modelar el grafo. ¿Ya? Esa es la primera pregunta que tengo que responder antes de hacer el recorrido sobre los grafos. ¿Ya? Entonces, si se acuerdan esto de universidad o lo han visto antes, hay dos maneras de hacer una representación. Bueno, hay varias maneras, pero dos maneras clásicas son a través de una matriz de adyacencia, una matriz, ¿no? De n por n, en este caso sería 4 por 4. Cada posición representa una ruta. Y el par, por ejemplo, 2,2 o 2,1 significa que se puede hacer una conexión de 2 hacia 1. Esa es una forma. Otra forma es utilizar listas de adyacencia con diccionarios o con mapas, ¿no? Yo voy a utilizar esa representación. Voy a crear un grafo, ¿ya? Ese grafo lo voy a inicializar. Vertex in airports. Lo voy a inicializar con... Puede ser esto. Lo que puedo hacer es que a cada vértice le voy a asociar una lista. Con eso puedo representar todos los edges, ¿no? Entonces, si hago esto y luego hago lo siguiente, v in rows graph q.append v. Lo digo print graph. Entonces yo puedo hacer esto, ¿ya? Y si ejecuto esto, debería funcionar, debería imprimir el grafo que yo espero, ¿no? Y lo que tengo es esto. A tiene 3 conexiones, B, C y D, lo cual es correcto. B tiene una conexión, que es C. C tiene 2 conexiones hacia D y hacia A, es correcto. Y D no tiene ninguna conexión, ¿no? Entonces, utilizando simplemente un diccionario de listas, yo puedo tener una representación correcta del grafo, ¿no? Y a través de esto podría implementar los dos algoritmos que necesito implementar, ¿no? Ok, parece que puede funcionar. Ya. Entonces, lo primero que voy a hacer es implementar el algoritmo BFS. ¿Ya? Este va a ser mi grafo.
def, y le tengo que proporcionar un punto de partida. Eso es lo que necesito hacer. ¿Ya? Print o BFS del grafo a partir de la posición A. ¿Ya? Entonces, esto es importante. A partir de la posición A voy a empezar a recorrer el grafo. Ok. Entonces, ¿recuerdan cómo se implementaba BFS? Búsqueda en anchura. En árboles, ¿cómo se llamaba ese tipo de recorrido? En profundidad. Disculpa. Búsqueda en profundidad, ¿se refiere? No, la búsqueda en En anchura. anchura. Que usa colas. FIFO. Usa colas, correcto. Eso es lo que preguntaba. Kiwi. Entonces, voy a usar un queue para implementar BFS, ¿no? Recuerden que BFS en árboles también era recorrido por niveles, ¿correcto? Entonces, ya, eso es lo que voy a hacer. ¿Ya? Entonces voy a partir de source y ya. Ok, entonces tengo un queue, necesito procesar el queue. Mientras haya elementos que procesar dentro de queue, sigo procesando. Saco el elemento que quiero procesar de queue, que es current. Y luego, déjame pensar, necesito procesar todas las conexiones de currents. A ver, déjame pensar. Creo que sería así, graph. Este sería next. Okay, puedo hacer esto. Y este van a ser todos los vecinos asociados a next. Y con esto tengo todos los vecinos asociados a current. Y puedo volver a añadir current a la cola. Y acá puedo empezar a imprimir el valor actual de current. Ok, este era el algoritmo de BFS. ¿Ya? El clásico que nosotros conocemos. Bueno, que hemos implementado para el caso de árboles. ¿Ya? La única diferencia es que lo que tenemos que hacer ahora es soportar el caso de ciclos. ¿Ya? La única diferencia entre el algoritmo BFS de árboles y el algoritmo BFS de grafos es que cuando tú implementas el algoritmo BFS dentro dentro del grafo, necesitas considerar ciclos, ¿no? Porque lo que va a suceder aquí, si es que empieza a correr este algoritmo, es que va a ir hacia B, va a recorrer C, va a recorrer D, ¿ya? Y luego va a recorrer B, ¿ya? Va a recorrer C, ¿no? Y luego, bueno, acá debería terminar. Pero cuando recorra C, ya va a volver a recorrer A. Y va a volver a empezar. Es decir, va a volver a empezar el BFS otra vez y otra vez, ¿no? Entonces, algo que quiero resolver aquí es cómo resolver este problema de ciclos, ¿no?
A ver, solo para ejemplo, voy a correr este ejemplo aquí. Si se dan cuenta, acá está imprimiendo A de manera infinita. ¿Por qué? Porque no estoy cubriendo el caso de ciclos, ¿no? Y eso es algo muy importante. ¿Alguna idea? Guardar los que ya están visitados en un arreglo y Exacto. revisar que es, si ya está ahí, simplemente, mejor dicho, si se repitió es porque ya hay un ciclo. Ok. Eso es muy buena idea. Entonces puedo crear un array de visitados acá. ¿Ya? Y lo que puedo decir es, bueno, fue visitado. Le digo true, ¿no? Y solamente voy a explorar los nuevos vecinos que no hayan sido visitados, ¿no? Entonces, con esto voy a resolver el problema de ciclos. Pero hay algo más, necesito una condición de parada. ¿Ya? Porque lo que va a suceder acá, lo que está sucediendo acá, ok, estoy resolviendo el tema de ciclos. Sin embargo, a ver, déjame ver en qué puntos está imprimiendo infinitamente A. No aparece. Acá. Ah, ok, estoy imprimiendo A. Y luego A. Ah, esto es N. Fue un error. Ya, ok. Entonces, este ya es el algoritmo BFS, ¿no? El orden que está listando acá es A, luego está B, luego es C, luego es D, y está volviendo a repetir C y D porque estaba antes en la cola, ok. Ya, entonces, este es un algoritmo que simplemente está listando todos los elementos del grafo, ¿ya? Pero yo le puedo dar una utilidad. Yo lo que le puedo decir es, ¿sabes qué? Quiero que me encuentres la ruta, ¿ya? Alguna ruta, si es que existe, desde source hasta target, ¿no? Entonces, yo le voy a decir eso. Yo voy a añadir este parámetro, desde source hasta target. El target va a ser... Déjame pensar. Voy a crear un nuevo nodo acá. F. La conexión va a ser de B hacia F, ¿ya? Y el path debería ser A, B y F, ¿correcto? Entonces, primero voy a añadir F aquí. Luego voy a crear la conexión de B hacia F. Ahí está. Y lo que quiero hacer es encontrar el path a través del algoritmo BFS desde A hacia F. ¿Ya? Entonces, acá estoy en un problema. ¿Ya? Obviamente yo voy a saber cuándo he llegado a F. ¿Ya? Lo único que tendría que hacer para saber si es que he llegado a F, es decir, si es que current es igual a target, entonces ya he llegado a mi destino, ¿no? Pongo acá print, acá debería imprimir el path y hacer un break, ¿no? Así debería ser el algoritmo, pero lo que quiero imprimir es el path, ¿no? Lo que quiero es imprimir el path. Entonces, ¿alguna sugerencia de cómo podría imprimir el path? Lo que quiero es imprimir A, B y F.
¿Ya? Esto quizás no es tan obvio, ¿ya? Como la anterior pregunta, pero básicamente lo que quiero hacer es esto. Si yo tengo un queue, lo que puedo decir es, puedo crear un queue de tuplas, donde el primer elemento sea source y el segundo elemento va a ser el path a partir del cual va a iniciar. Entonces, cada vez que haga un append aquí, añade el vecino, el neighbor, más el path actual, más el nuevo elemento. Y el path actual se recupera como segundo parámetro de pop. Y así, de esa manera, puedo imprimir paths en este punto. Si ejecuto esto, debería funcionar. A ver. Ok, no está funcionando. ¿Por qué? Ok, voy a imprimir los valores. Print, current y targets. No entiendo. Ok, esto está mal. Esto debería ser F, y targets. Y ahora sí. Entonces, ahora sí está funcionando. Si se dan cuenta, está imprimiendo el path aquí de A hacia B y hacia F, que es lo que estábamos esperando. ¿Correcto? ¿Preguntas sobre esto? Y para identificar ciclos, Estamos utilizando esto de acá. Estamos utilizando este diccionario que me dice, yo marco, cada vez que estoy procesando un elemento de queue, estoy marcando como visitado el elemento actual. Y cada vez que voy a añadir un nuevo elemento dentro de esta cola, pregunto primero si es que el elemento que quiero insertar no ha sido visitado. Entonces, solo los nuevos elementos son añadidos a esta cola. ya. ¿Qué complejidad espacial dice ese algoritmo? Ok, buena pregunta. Runtime complexity. Como vimos la otra vez, estos algoritmos tienen costos conocidos. ¿Ya? La complejidad es proporcional a el número de vértices que tú tienes más el número de conexiones que tú tienes dentro del grafo. ¿Ya? Y es muy importante, esta es la complejidad para grafos generales. ¿Ya? Había otra complejidad para árboles, ¿no? Que era en base a los branches. Pero acá los branches no son predecibles. Cada nodo puede tener una cantidad diferente de conexiones. Por eso es considerado también el número de conexiones como un factor importante en runtime complexity. Y space complexity es proporcional básicamente al número de vértices que tú tienes. Y eso es todo, ¿no? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, un ejercicio interesante que yo recomiendo hacer para entender este algoritmo es que, bueno, no utilices el computador, sino trata de replicar el algoritmo por tu cuenta, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es empezar en A. Luego, empieza acá, empieza con A.
Y luego lo que va a hacer es añadir todos los vecinos, ¿en qué orden? Primero va a ser B, luego va a ser C y luego va a ser D. Este va a ser el estado de la cola. Luego va a procesar B, ¿no? Luego va a procesar B. Procesar B significa que va a añadir el elemento F hacia el final, ¿no? Bueno, en este caso ahí va a terminar, porque es una condición de parada. Pero si continuara, como era en el caso anterior, después de procesar F ya no hay nada, ninguna conexión. Bueno, ni siquiera termina con F, sino termina de procesar C, ¿no? C tiene como conexión a D, entonces va a poner D aquí, ¿ya? Y está poniendo D 2 veces porque hay una conexión de C hacia D y de A hacia D, ¿ya? Entonces, en este punto, donde se está volviendo a poner 2 elementos repetidos, es donde empieza a funcionar esta línea de código. Si no ha sido visitada, si solamente son nuevos. Entonces, por esa razón, esta conexión no va a ser explorada. Bueno, no va a ser explorada esto, ¿no? Simplemente esta conexión. Lo cual es interesante. ¿Qué más? Ya se procesó C, se procesa D, no hay ninguna conexión, y se procesa F y no hay ninguna conexión. Y ahí termina el algoritmo, ¿no? Ahora, todo esto de acá se puede hacer lo mismo, la misma implementación para el algoritmo de DFS, que es el algoritmo de búsqueda búsqueda en profundidad, ¿no? Si se dan cuenta acá, el tipo de recorrido que se hace es de este tipo. A ver, primero es así, luego es así y luego es así. Es como si fuera un recorrido por niveles, ¿ya? Pero cuando hago búsqueda en profundidad, lo que va a hacer es, va a ir A, C, B, C y D directamente hasta acá. Es decir, el path más directo, ¿ya? Lo primero que explore va a explorar hasta el final, ¿no? Y luego el siguiente que quede va a ser este seguramente y este seguramente. Y bueno, este también. Y ahí termina. No, esa es la diferencia entre algoritmo de BFS y DFS. Y como vimos, la diferencia es que el algoritmo DFS está implementado con otra estructura de datos conocida. ¿Recuerdan cuál es? El stack. El stack. Permíteme una pregunta. Sí. En cuanto al algoritmo de búsqueda por profundidad y de anchura, Ujú. ¿en qué casos de usos es recomendado el uno o el otro? Oh, depende del problema. Muchas veces depende mucho del problema. Por ejemplo, hay un problema muy específico. A ver, déjame pensar. Oh, déjame pensar. Depende mucho del contexto. Si tienes un grafo dirigido y además hay un tipo de grafo que no hemos hablado hasta el momento que se llama grafo con pesos o algo así, donde cada una de las conexiones tiene un peso específico, ¿ya? Ese peso podría representar el tiempo de duración de un punto hacia otro, ¿no? En una ruta, por ejemplo. Cuando no tiene pesos, asumimos que todas las conexiones tienen un costo de 1, ¿no? Entonces, en ese tipo de problemas especiales, a veces el algoritmo de DFS te lleva mucho más rápido a la respuesta, dado que primero hace la búsqueda en profundidad.
El BFS va a demorar más porque va a ser como que exploración por niveles, ¿no? Entonces, depende mucho del contexto del problema, donde necesites aplicar uno u otro. Bien, muchas gracias. Y vamos a ver ese del grafo con pesos. Sí, en un momento. Listo, gracias. Ya, primero voy a implementar DFS, ¿ok? Y este DFS lo voy a hacer con recursión, ¿ya? Podría hacer lo mismo acá. Si se recuerdan, podría ser un DFS súper simple, donde digo, este va a ser mi stack, y ya está. En vez de que sea un pop en la posición 0, es un pop al final. Y ya está, ¿no? Así de simple es implementar un DFS. Y también resolvería el mismo problema. A ver, vamos a ver. Ok. ¿Dónde está usando el Q? Acá. Ya, si se dan cuenta, ambos algoritmos resuelven el problema. A, B, F, ambos están encontrando una ruta desde A hacia F, ¿no? Y lo único que he hecho es cambiar la estructura de datos que se usa internamente, ¿no? Pero algo interesante que yo puedo hacer, ya, es implementar un algoritmo recursivo, ¿no? La recursión internamente utiliza un stack, una pila, ¿ya? Y eso es lo que voy a hacer, ¿ya? Simplemente como ejercicio para recordar cómo podemos hacer esto. Entonces, en el algoritmo recursivo tengo dos pasos, ¿no? Tengo el paso base y tengo el paso recursivo. Mi caso base va a ser cuando el elemento actual que necesito procesar sea igual al target, ¿no? Es decir, ya he llegado al punto, ¿no? Ya he llegado al punto. Este va a ser DFS. Y hago un return, punto de quiebre. Y el paso recursivo va a ser procesar todos los vecinos que están en el grafo en la posición actual. ¿Ya? Y hago la llamada recursiva, ¿no? Para el mismo grafo, el nuevo current va a ser este nuevo vecino. Este es el next. ¿Ya? Next node. Quiero llamarlo. Este es el next node. El mismo target. ¿Ya? Y acá lo que voy a hacer es, como no tengo una pila como para hacer esto, no puedo tener una pila de tuplas en recursión, entonces yo voy a añadir más parámetros nada más aquí. Entonces lo que voy a hacer es que mi path va a ser mi mismo path más el nuevo elemento. Next node, ¿no? Ahora, lo único que necesito resolver acá es el tema de los visitados, ciclos, ¿no? Entonces, debería ser esto una propiedad de una clase y todo eso, pero lo voy a hacer rápido ahorita. Lo voy a hacer con una variable global. O lo convierto en clase y ya. Class DFS. No. Def init self visit sets. Ahí. Este es el grafo. Este es el self. Ya no necesito hacer esto. Y lo único que necesito hacer acá es marcar el actual como visitado, ¿no? Visit self en la posición actual, true.
si yo hago esto, ya puedo hacer lo siguiente. Si cell is set the next node, déjame pensar. Ya, es al revés. Si el next node not in visited, hago el paso recursivo, ¿no? Este vendría a ser el algoritmo DFS recursivo, ¿no? Y es básicamente lo mismo de acá, pero con recursión. A veces las soluciones recursivas son más... ocupan menos líneas de código, son más elegantes en muchos sentidos. Ok, veamos si funciona. DFS, este va a ser mi algoritmo. Sí, ese es mi algoritmo. Está. Y el algoritmo.dfs recursivo. Y le tengo que pasar todos los parámetros que espera. El grafo, el actual. El actual. Acá voy a implementar un algoritmo run. A ver, déjenme pensar. Current source. No necesito el source. De eso me estoy dando cuenta. No necesito el source porque mi source inicial es el current. Ya. Entonces, graph. Next node. Target no cambia. El path está bien. Ok, entonces acá es el graph. El source. Que son estos mismos parámetros. Y lo único que estoy añadiendo es una lista con el source, ¿no? Que es mi path inicial. ¿Ya? Entonces, acá está haciendo esto y básicamente lo que está haciendo es, en cada llamada recursiva está creando una nueva lista, ¿no? Y cada llamada recursiva va a generar un nuevo path, porque básicamente es lo que quiero. Cada uno de los paths que se genera acá es único. Por lo tanto, cada parámetro que se genera en cada llamada recursiva es una lista única. Y solamente va a imprimir cuando se cumple el caso base, que es esto. ¿Ok? Debería funcionar. No funciona. ¿Qué dice? DFS source. No existe source, dice. Ok, porque se llama current. Ya, sí. Creo que sí. Ok, ahí está. Y la solución es ABF. Está bien, es lo mismo. Entonces, este es el algoritmo DFS. El algoritmo DFS recursivo. ¿Preguntas? Ahí nos está manejando el caso de que no existiera una ruta que llega al target, ¿cierto? Sí se está manejando, es esta condición, este if. Claro, pero si no cumpliera esa condición, ¿qué retornaría el algoritmo? Ya. Esa es una buena pregunta. ¿Qué tal si el grafo... Ya, a ver, vamos a hacer ese caso, ¿ya? ¿Qué tal si el target es un nuevo nodo que se llama... Déjame pensar. G, ¿ya? Pero que no hay ninguna conexión hacia G. Entonces, no debería imprimir nada, ¿verdad? Entonces, veamos qué pasa. Voy a crear ese... ¿Dónde está el...? Allá. Voy a crear esa nueva conexión aquí. G. ¿Ya? Y mi target ahora va a ser G.
Siento que alguno de estos va a fallar, pero no. Vamos a ver. No, no falló ninguno. Voy a limpiar esto, voy a limpiar esto. Y este también. Es correcto. Los algoritmos están bien. Si le paso un target que no existe, va a explorar todos y va a encontrar de que no hay solución. ¿No? Listo. Ok, entonces, este era F, y esto lo voy a poner con G y esto. Ya. Entonces, este código se los paso por Zulip. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podemos desarrollar un ejercicio? Sí, lo vamos a hacer en la siguiente hora. Para hacer el depth first search recursivo, mejor dicho, Ajá. ¿solo puedo usar recursión en el depth first search? Por el tema del stack que va inherente a la recursión. No, están las dos formas, ¿no? Mira, acá he implementado la forma recursiva y acá he implementado la forma iterativa. Sí, sí, sí. Mi pregunta, tal vez no me estoy explicando bien, es que si se podría diseñar el algoritmo recursivo para el BFS, Ah, no, no hay forma. Es que, porque es escolar, ¿cierto? exacto, es cola. Ah, ok, interesante. Gracias. Ujú. Ok. Entonces, ya estamos casi en la primera hora. Si no hay alguna pregunta, vamos a ir a un descanso de 5 minutos y vamos a volver resolviendo un problema súper conocido. ¿Ya? A ver, déjame compartirles el problema. Tengo por aquí. A ver. For connection. Creo que es este. No, este no es. Ok. A ver. Se llama Graph Coloring. ¿Lo han escuchado antes? No, no. O LeetCode. Number. También se llama así. Si hubiera un gráfico sería interesante. Ya, este es el problema. Tú tienes una matriz, ¿ya? Por ejemplo, esta matriz. Y tienes unos unos, ¿no? Unos. Ah, no parece un problema de grafos, pero se puede representar como un problema de grafos. Básicamente lo que te dice es que tú puedes ir en forma vertical o horizontal, ¿ya? Si puedes seguir en esos caminos horizontal y vertical, significa que hay un camino, ¿no? Es decir, estos unos de acá, yo puedo recorrer todos ellos, ¿no? Si camino horizontal y verticalmente. Pero de este uno a este uno no puedo ir porque tendría que... Ahí solo puedo avanzar un paso a la vez, ¿no? No podría ir de aquí a aquí porque necesitaría dos pasos. Pasar por este 0 y este 1. Y no puedo hacer... No puedo ir de manera diagonal, ¿no? Entonces, el problema lo que pide es, ok, tengo este problema y cuenta el número de islas. Cada uno representa tierra, por ejemplo. ¿Ya? 0 significa mar. Entonces, tienes este problema y necesitas contar el número de islas en una configuración de una matriz de cualquier tamaño.
¿no? Es un problema súper conocido. Y lo vamos a ver en la siguiente hora. ¿Ok? Entonces, dejo de compartir mi pantalla ahorita. Nos vemos en 5 minutos. Pueden ir a tomar café, mate, lo que sea. ¿Ok? Ok.
Okay. Hmm. Estamos de vuelta todos. Hola, hola. Hola. Okay. Genial. So let's switch to English. The second class, the second part of this class is going to be in English. So I am switching now. I'm going to share my screen. First of all, I'm going to describe the problem. So as I explained before, right, what we have here is a matrix of zeros and ones. And basically what we want is to get the number of islands we can find inside this matrix. And also, additionally, we can find the size of the island. For example, this, right? For example, for this problem, we have 5 islands. In this case, let me use my pen. Okay, so we have a solution of 2 here. We have a solution of 5 here. We have another solution of 2, solution of 1, and solution of 2, right? So the solution here is 1, 2, 2, 2, and 5, right? We have 5 islands, and each of them has these sizes, right? That's the problem. It has many names. In this case, the river sizes, right? However, there is a lot of names. The best well-known name for this problem is the number of islands inside a matrix, for example. Okay, so any question up to this point? It's clear the problem? Questions? No questions. So let me say something more. This is a very well-known problem. An application of we can use both. Actually, we can use breadth first search or depth first search in order to count the number of islands and also the size of the island. As you can see soon, the size of the island basically is the length of the path. Okay, basically it's that. And also we can use we need to represent this problem as a graph problem, right? So what we can do is something like this. We can start in position 0.0, right? And then run the algorithm, for example, breadth first search. In this case, we have only one option. From this point, we can go just to this point. There is no more connections, possible connections. And then from this point, there is no other point to go. So that's the end of the algorithm, right? And we can do that for every point inside the matrix.
So if this was my first initial source, then this could be. But this can be because this is 0, right? The only valid position is if there is a 1, right? So the next point is this. And again, I can run my algorithm, breadth-first search. And there is no valid connection for this. And that's all. Another one. And I can do this again and again. But the next one is this. But this one was already visited in the first exploration with breadth-first search. So this is not also a valid point, right? Then my next point is this, and this is a new one. So I am able to run my algorithm, breadth-first search. The next one is this, the next one is this, the next one is this, the next one is this. And there is no more, right? So as you can see, basically, this is the application of the previous algorithm, breadth-first search, but every single point inside the matrix is a possible source, right? And that's all. So let's solve the problem. This is all right. So what we need to do is to represent first the matrix. Oh, no. My mistake. So this is the matrix, right? Okay. I'm going to print the solution here. This is my matrix, and that's all. Matrix. I need to set this. Okay, it's working. So basically, what I need to do, right, is to put every point inside the matrix as a possible source, right? And this is very simple to do because it's just yes, this is just those two loops, two inner loops, right? Length, matrix. So actually, what I need to do is to explore the matrix by rows and then by columns. So first case, this is the matrix of the length of the matrix, and then is the length matrix at position 0, for example. We get the number of calls here, and then basically what I need to do is my algorithm, breadth-first search. I'm going to copy the algorithm. So this is the algorithm. No, this is not. This is. I can use whatever. I can use a breadth-first search or a depth-first search. So this is my algorithm. What I need to do is to pass the graph, but in this case it's a matrix. So I need to adapt the algorithm in order to process a matrix instead of a graph. Okay, then the position, in this case, the position is this.
the source is a tuple of values, right? In this case is position I and J. And then let me think. This algorithm have to return the number, have to return something, the result. So maybe I can pass just an array that represents the result that I was expecting for this problem, right? What I was expecting for this problem is an array of 5 elements, right? Each of one with the size of the island. So in this case, it's 2, 2, 5, 1, and 2, right? So I'm expecting this. So this variable is going to represent that, right? Let me think. Okay, I think that's all. Yes, that's all. So what I need to do is adapt this algorithm, right? So I'm going to have here my result. I have two variables. Two variables are going to represent my source, position I and position J here. My graph is going to be a matrix, right? So yeah, I need to do a lot of changes here. But before doing that, I need to think again about this problem. Do you remember? One of the conditions is that I need to do a breadth-first search only if the current value is a 1, right? So this is the first condition. So only if at position I and position J is 1 is a valid source position, right? Again, I'm going to draw here the problem and the solution. So I have 1 and 1. Then I have another 1 here, 1, 1, 1, and 1. Another 1 here, 2 1s here, and 2 1s here. So I have this, and this. And every point besides this are zeros or not valid. So this is going to be tricky also, because what I am expecting here is that every position besides these ones are 0. Problem is that here, these positions are not valid because they are outside of the matrix. But I need to consider them inside my algorithm, right? So this is another edge case. Okay, so until this point, I'm right? The another thing I need to remember is that if in my first breadth-first algorithm I explore this one and this one, right? In my second algorithm I explore this, actually, right? The next one is going to be this, but this one is already explored. So this is not a valid position, right? So what I need to do is to have a memory of all all the previous explored ones, right? So what basically I need an array of visitors, right? So let me think. This could be basically
This could be just a dictionary, okay? And each algorithm maybe need to know about this variable. Let me think. If this is global, yes, I will need this because I need to update inside the breadth first search, right? So another difference is that the visited is a variable inside this function, not. Okay, so this is another difference. So up to this point, it shouldn't work. Let me comment this. What I want to do is just print the input variables here and check if it is okay. So all of these are valid positions. Yes, and actually they represent a 1 inside the matrix or the graph. I'm going to use simple name variables. Let me think, X and Y. As you can see here, every position here inside the matrix represent a 1, right? So I'm expecting that. Okay. All right. So now I need to adapt my algorithm. I need to adapt my breadth first algorithm. Not, this is going to be easy. So let me think. The source is a tuple of values, X and Y. The same here. I need to explore all the elements inside the queue. This is going to be for the current element. I need a different base case or breakpoint. I need to mark here the visited element. So maybe I can do something like this. Let me think. I can do something like this. Okay, so then I need to do this. And this is going to be changed a lot, right? Because inside the matrix, yeah, in the previous example, it was very simple to get the connections for every single node. But in this case, we have a matrix, right? There is no information about the next connections. Actually, I need to generate the valid connections, right? So basically, what I need to do is, maybe I need to remain this variable because this is actually a matrix. And what I need to do is generate all the edges, the valid edges. Alexander? Yes. Do you think you already have your plan on how you will do it, or you are thinking it as you go? So I solved this problem before.
And could you explain it in the matrix how you want to do it? That way it's better to follow the code. Okay, no problem. So again, okay, where is my pen? For example, I was thinking that we can go from left to right and top to bottom, right? And you only need to figure out if the left hand side is 1 or 0, or the bottom or the one below. You only have to check the right hand side and the bottom. If any of those are a 1, you continue doing the search. Sure. Sure. Okay, so there is a lot of problems, sub-problems inside this problem. Okay, so first of all, the idea behind the solution for this problem, it should be clear. I'm going to use breadth first search in order to explore all the subgraphs inside this matrix, right? And actually, I need to count the size of these subgraphs, okay? So in this case, for example, I have this subgraph or island. I have another one here, another one here, another one here, and another one here, okay? So basically what I want to do is every single position inside the matrix is going to be the source of my algorithm of the breadth first search, okay? So in order to do that, first of all, only position with value 1 are valid position, right? So this. Actually, every point. But before solving the breadth first search, or before adapting the algorithm, also I need to consider something. If in my first running of the breadth first algorithm, I already explored this and explored this, right? My second algorithm, my second running is going to be this. The second possible source is this, but this already was explored in the first running of breadth first search. So this is not now it's not a valid position. So I just need to skip and find the next one, yeah, which wasn't explored. In this case, this. Okay, so this is the first problem that I need to solve. Try to run breadth first algorithm for every single point inside the matrix, and also consider a variable that store the previously once explored, right? In order to skip some running. Now I have this. Every single one have to. There's two ways to generate an edge. Actually, 4, right? It could be left. It could be right. It could be up. It could be down, right? The connection is only valid. Okay, go ahead.
you can restrict it to only right and bottom, right? Because you assume you already visited the up and left. Let me think. So this is a good question. Actually, yes, because the way I am exploring the matrix is this, right? Right. So, yeah, this could be a 1 and this could be a 1. Yeah, this improvement could work. Yes, but while I am doing this, I have to consider also some edge cases, right? An edge case, for example, could be something like this. This is my current one in my matrix, right? And I want to know the next possible edges. There is no valid edges here because this is the last position of the matrix, right? And also here and also here, right? So there are some edge cases, right? So I need to solve that in order to generate valid edges for every single one. Okay, and basically what I want to do is something like that. Let me redraw this. Okay. So basically, if you, for example, this is a good example. Okay. If this is my first position, or if this is my source, okay, I use this as a source of the breadth-first algorithm. I'm going to explore everyone here, everyone. Okay, so that's the idea behind the solution for this problem. Okay, and the idea to use a graph algorithm inside this matrix problem is basically we have the there is some precondition about this problem which says that every single one, okay, which is close to the current one is a valid connection, right? But only if we can go vertically or horizontally. Yeah, that's the condition. So, for example, if there is a 1 here, there is no valid connection from this one to this one. No, there is no a direct connection, right? So any question up to this point? It would be good to have to convert the matrix to a graph in the sense that similar to the previous example, you can say, okay, 1, 1, it has a valid connection that is, 0, 0 has a valid connection that is 0, 1, and that's it. There is no other connections. Then the next one, 0, 0, 1 has no valid connection because it doesn't have anything to the right, doesn't have anything to the bottom. You can consider each item an airport, and any connection to the right or to the bottom is that has a 1, it's a valid connection. And then you can apply your the deep breadth-first search, okay.
the breadth-first search to do that? Yes, it is possible without changing the algorithm. Yes, we can do that if everyone wants. There's no problem, right? Because if I continue with this approach, what I need to do is to adapt the breadth-first search algorithm in order to explore a matrix instead of a graph. The algorithm is going to be pretty similar. The only difference is that I will need to implement a specific function in order to generate all the valid edges. That's the only difference. Right, you need all the paths, right? Exactly. If you, right, you only need to display all the paths that will be the islands, right? Mm-hmm. Yeah. Or the length of all the paths, because sure, what they want is the sizes of the island. Okay. Sure. So let me finish this, right? And then we're going to use another approach. Okay. So, okay. So basically, what we need to do is to define a function, right, that generates valid positions. Matrix. Let me think. Yeah, maybe just this. Okay. So the algorithm is going to be very similar. Okay. Y, B, while it's not visited, right? Not in visited. I need to append this. That's all. What more? I'm going to use simple variables here. I, J, I, J. This is matrix. Okay, this should work. Okay, let me think. And okay, so this is basically the breadth-first algorithm, right? Now, what I need to do is to update this variable result, right? So basically, what I need to do is something like this. I need to append the size of the current island here, right? But I need to count the size of the island, right? This is basically the length of the path, right? But I don't need actually the path, the elements in the path. I only need the size. So it's going to be simple, something like this. Each time I am processing one element, I'm increasing the size in 1. And this is going to be valid only if the counter is greater than 0. That's all. I have 2 base cases here, right? First of all, if matrix at position AJ is equal to 0, what it means? If the next
If the next position is 0, this is not a valid position. So I just need to skip. If the next position was already visited, so this is not valid. This is a tuple. Okay. So if I visited before, I need to skip also. Continue. Yes, both of these are base cases. Okay. Yeah, that should work. Okay. If you see the algorithm, nothing changed. It's basically the same algorithm as we saw before. Here, breadth first algorithm. There is a break condition, and there is a loop that explores the next connections, and basically it's the same, right? So what I need to do is just implement this function, right? This function is going to generate edges for this matrix from this position, and that's all. Okay, so I'm going to generate the edges here, return the edges. So now this is a good question. What I need to do is, if I am here in this position, right? I need to know if at position at in the right or in the bottom are valid positions, right? And I need to consider these edge cases when I am in the limit of the matrix. Okay, so basically, let me think. A is less than the length of the matrix. What I am saying is, if I am in a valid position, right, I'm going to add a valid position. It should be 1 plus 1 and j. Actually, this is right. Okay, it's saying I am at least the position I is less than length of the matrix minus 1. So it's, the next one is going to be still valid, right? Okay. Another one should be this. If j is less than the number of columns minus 1. If this is the case, it should be similar. The same I and the next j. Okay. So this should work, right? Actually, I'm not considering all the 4 valid positions because, as we saw before, we are doing exploration like this. So the only position that we should explore are the right element and the bottom element, and that's all. So let me check again. This is the H should not be part of the visited. That's right. Okay, this should work. It's not working. So let's check what's happening here. So this is a dictionary. Let me think. It's a dictionary. Ah, yes,
this is a Boolean value. Okay. In, because it's a dictionary. That's all. All right. As you can see, it's working. Oh. Actually, this is a pretty good solution because this function is clear what it's doing. I am using the information of the way I am exploring the matrix. So there is no reason to explore the upper node and the left node. Yes. Any questions up to this point? Questions? No questions. All right. So we are at the end of the class. What I recommend is to solve this problem again by yourself, right? As you can see here, this problem at the beginning, it looks complicated, but actually this is just an application of a graph exploration algorithm. In this case, a breadth-first search. I didn't need to change a lot inside the algorithms, just this part, right? The generation of the valid edges, but nothing more, right? So this, okay, I want to add something more here. This is a very well-known problem in graph computing because it has very different version for this algorithm. For example, there is for example, something like this: 1, 0s, 2s, 2, 1, 3, 3, 1, 0, 1, 0, 1. For example, this, right? Each number represents a different, how can I say that? A country, right? Something like this. This is USA in different parts of the world. This is another one. This is another country. I don't know, Peru. Actually, this one belongs to this. This is another country, UK, for example. This is another one. Okay, this is a variation of the same problem, but instead of having just 1 or 0, we have different numbers, right? And we want to do the same. We want to find all the partitions or the clusters inside, right? And this general algorithm is called also graph coloring because each number could represent a color. In this example, I am using a number in order to identify a country, right? So this is another variation. I have a question. Any questions? Yes? Yeah. Hello, can you hear me? Yes. Let's make an example
if I am the interviewer, you are the candidate, and I, as an interviewer, ask to you to explain or describe the complexity of this algorithm. Can you show us how you could do that? Right. So actually, that's a good question. When you have this kind of problems, let me be clear. First of all, this is one example of the hardest problem that a company or an interviewer could do, right? So also it's not easy to explain the solution. The only way to explain the solution is using examples. So you need to use a board, right? It's very complicated to explain this just with code. You need to use a board, something like that. Okay, so the solution is going to be the asymptotic analysis is going to be simple. First of all, we need to modulate the problem, right? So we have a matrix here, right? So my matrix could be an n times n matrix size. Okay, so I'm going to modulate my algorithm using this information. Okay, okay, so here I have, I'm exploring all the rows. So the cost is ON. Here I'm exploring all the columns. The cost is M. In each loop, I am doing breadth first search. I already have the running cost of breadth first search. Do you remember? Number of vertices plus number of edges, right? Right. So I need to count the number of vertices. In the worst case scenario, let me think. The number of vertices is going to be proportional to this problem, N or M. Yeah, I am talking about the case when all the matrix is a full one matrix, just once. For that case, I'm going to do this and this. Let me think. Yeah, the cost is going to be expensive, something like this, M times M. However, I'm going to run this algorithm just one. It should be just one because I need to do this. Actually, that's a good question. I could do this. The only way that I'm going to explore using the breadth first algorithm from this point is that it's a valid one, or if this position is not in visited, right? So this is a good improvement. Okay, so in that case, I'm going to have this, but in every other case, the cost is going to be O1 because I'm not going to explore, because in the first running of this algorithm, I'm going to explore all the valid ones, and every one is going to be marked as a visited, right? So I have some idea of the cost of this algorithm, right? So let me put here.
runtime complexity. So is basically, let me think, m times m is going to be the first. In the worst case scenario, the algorithm of breadth first serves is going to be proportional to this, right? Plus the number of edges. However, the number of edges are predictable because each time I'm exploring just 2, right? So as we see, if this is a small number, we can drop the term. I'm dropping the term. Plus all the cost of every single call, right? We have m minus 1 times n minus 1. Okay, this is the cost of every other single call or every other single loop in this algorithm, right? Because the cost is going to be O1, right? Because we are using this this condition in order to skip the next exploration. Okay, so we can simplify this. This is basically, this is the cost. This is the cost for when the matrix is well, one matrix is full of ones. This is the cost, OM. The space complexity, let me think. So we have this visited. In the worst case scenario, visited is going to be proportional to this also, right? Because every single pair is going to be stored inside this dictionary. All right. So if an interviewer asks about the asymptotic complexity, I could start with a very simple example or very simple input. In this case, a matrix of full ones. However, I can do it better. What about any other matrix with a lot of zeros and a lot of ones? So this is going to be tricky because I don't know how many calls to the breadth first algorithm I'm going to have, right? It will depend on the distribution of ones. Basically, it will depend on the input. So if the interviewer asks for the specific cost of this algorithm, you have 2 options. Yeah, for me it's something like this. I can analyze for a very simple input like this, full of ones or full of zeros, right? In this case, I'm going to basically get the runtime complexity for the worst case scenario or the base case scenario, but the analysis is still valid. For case base, for every another case, when the matrix has a different distribution, I don't know, right? For this case, what I need to do is
an analysis based on a concept which is called expectation, something like this. Is what I need to do is to compute the expected running time, and basically it means that what should I expect the cost based on the input distribution. So if I am going to do that, what I need to do is to analyze the distribution of the input. And this is another topic. No one is going to ask about that. It's too complex to solve in just few minutes, but it's possible. So don't analyze another case, just simple case for this problem. Any questions? Cool, thank you. Space complexity and cost complexity, n comma m. That means n multiplied by m, or why the comma? I'm not familiar with that. Sure. It's times. It was my fault. Okay, thank you. Okay. So we are at the end of the class. Please fill the feedback form. I'm going to send this link to you. Okay, everyone. Okay, let's switch to Spanish. Sí, voy a compartir, me están pidiendo que comparte la solución. Yo lo voy a compartir por Sudip. Ya lo estoy compartiendo ya. De hecho, ya he compartido el problema de Breadth First Search. Debería estar acá. Déjenme ver. No está. Está en la sección de grafos. Ok, ahí voy a subir el otro problema. El de Island Counter. ¿Dónde está esto? Acá está. Ok. Y por favor, llenen el feedback form también. Ok, ¿alguna otra pregunta? No. Ok, entonces la grabación de esta sesión también la voy a compartir por este mismo canal. Si es que ustedes lo pueden ver. ¿Qué más? Sí, si tienen algún comentario sobre esta clase o lo que vamos a ver en la siguiente clase, esta es una buena oportunidad. La siguiente clase lo que vamos a ver es programación dinámica, ¿ya? Deberíamos haberlo visto ahora, pero ya que en la sección anterior vimos Breadth First Search, Depth First Search, fue buena oportunidad de ver de una vez grafos, ya que están frescos con ese concepto. ¿Qué les puedo decir sobre la siguiente clase? Programación dinámica también es otro tópico que raras veces viene en una entrevista de trabajo, dado que es también uno de los... no es un tema complejo, pero que sí requiere mucho más análisis, ¿ya? Al igual que grafos, digamos, podría ser la pregunta más compleja que te podrían hacer en una entrevista de trabajo, un problema como este. Y con programación dinámica sucede lo mismo, ¿no? A no ser que sea un problema demasiado simple, pero en general, programación dinámica son las preguntas más difíciles que te podrían venir en una entrevista de trabajo. ¿Ya? Lo voy a desarrollar porque creo que es muy importante, al menos como cultura general se debería saber sobre programación dinámica. Requiere un nivel de análisis un poco más profundo, pero no es
No es tan complicado como a veces piensan. Y como último, la última sección vamos a hacer System Design Interviews o Case Interviews, como le llaman. Ahí no se escribe código, sino se hace análisis a nivel de diseño de software, de arquitectura de software, cosas así. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Alexander. Sí. Alexander. Más que pregunta, es un comentario. Me Vale. gustaría que nos pudieras apoyar en las siguientes clases con esta parte de la programación dinámica. Posiblemente algún pequeño, no muy grande, ejemplo de aplicación real de más que de la parte teórica y cómo funciona el algoritmo, algo donde posiblemente se ocupe este tipo de programación, a lo mejor no ver todo el código que lo ejecuta, pero sí ver en qué podíamos utilizarlo si en algún momento pues llegar a tener la oportunidad. Ok. En la sección anterior, uno de sus compañeros compartió este link de Interview Cake, ¿no? Si ustedes van a la sección de programación dinámica, que debería haber, acá está. Acá van a encontrar varios problemas tipo, ¿ya? Y sobre todo las técnicas de resolución. Un problema súper conocido es este Fibonacci, es el más simple de todos. Lo hemos resuelto en la primera clase, creo. ¿Qué más? Pero tú preguntas específicamente aplicaciones, ¿no? Aplicación de programación dinámica. Entonces, la aplicación real, como introducción, a ver, programación dinámica no es un concepto generado por ingeniero de software, alguien de computación, sino es un término matemático, ¿ya? Así como en matemática existe el concepto de programación lineal, que básicamente es un problema de optimización, ¿no? A través de la resolución de sistemas de ecuaciones, mediante matrices, bueno, ustedes saben. El tema de programación dinámica es lo mismo. Trata de resolver problemas de optimización, donde sabes que hay muchos subproblemas comunes, pero te das cuenta de que tú puedes reutilizar subsoluciones. En vez de explorar todas las soluciones en una, tú te das cuenta de que tu algoritmo varias veces repite la exploración de subsoluciones. En vez de hacer eso, puedo utilizar una especie de caché para almacenar las subsoluciones que ya he hecho y las reutilizo. Y así consigo bajar el costo de los algoritmos. Yeah. ¿Ya? Y muchos algoritmos consiguen bajar bastante el costo computacional, de costos exponenciales a costos polinomiales. Y eso es impresionante, ¿no? Esa es la principal aplicación de programación dinámica. Y es la razón por la cual les gusta mucho preguntar a sobre todo en grandes empresas. ¿Por qué? Porque si tú eres muy bueno en programación dinámica y enfrentas un problema algún día que necesita mucha optimización, tú puedes aplicar esta técnica de programación dinámica para optimizar el problema, ¿no? En vez de que tenga un costo súper caro, exponencial, por ejemplo, puedes reducir a un polinomial, a un lineal, a un cuadrático. Y eso es impresionante. Ya. Gracias, Alexander. Ya. Bueno, estamos al final de la clase. Espero que les haya servido esta sesión. Por favor, no se olviden de llenar el link del feedback form. La siguiente clase empezamos con la sección de programación dinámica. Yo les recomiendo, sí, utilicen el material de Interview Cake. Está bueno, lo he revisado y sí vale la pena. ¿Ya? Al menos ahí tiene como una noción de conceptos clave y también problemas tipo, ¿no? Y si ustedes encuentran algún problema que no entienden la explicación ahí, ¿ya? Comenten en el canal de Zulip y lo resolvemos la siguiente clase, ¿ya? Yo también estoy en la búsqueda de problemas
que no sean tan fáciles de entender para utilizarlo dentro de mis sesiones de clase, ¿no? Entonces, todos ganamos. ¿Ok? Sí. Ah, ya, me pregunta por el link. Bueno, lo paso por acá, por Zoom, pero también está en el canal de TechTrack en Zoom. Ahí pueden encontrar Interview Cake. Ok, bueno, estamos en el fin. Que pasen buen fin de semana. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Alexander. Buen fin. Ok. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Chao.